Bueno, amados hermanos, con la ayuda de Dios vamos a continuar con la serie que traemos de la epístola a los Hebreos, el capítulo 11, de los héroes y heroínas de la fe. Y hoy vamos a continuar, vamos a leer en Hebreos capítulo 11, los versículos 27 y 28. Con todos los personajes que veníamos viendo, estaba dando una enseñanza por cada uno. Con Moisés y me he detenido un poco más porque se mencionan varios versículos de este mismo capítulo. Dice versículo 27 y 28, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Versículo 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Bendita palabra del Señor. Hoy, amados hermanos, yo sé que ustedes me van a perdonar porque no me voy a enfocar tanto en el tema de Moisés y la fe de él y la fe del pueblo. Me voy a enfocar más en lo que es el Señor. Yo sé que a ustedes no les choca, cómo nos va a chocar exaltar a nuestro Dios, aprender de Él. He titulado el mensaje, Usted no sabe quién soy yo. ¿Han visto por las noticias a cada rato cuando resulta por ahí el hijo de un senador o algo así, va borracho, lo detiene la policía y mismo dice, ¿usted no sabe quién soy yo? Yo soy el hijo de fulano, de perano, tal y tal y tal. Y sienten mucho orgullo por alguna posición que tengan, posición política o lo que sea. Así he titulado el mensaje, usted no sabe quién soy yo. Porque quiero que miremos lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice la Sagrada Escritura, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón. Recordemos que en la última oportunidad habíamos dejado a Moisés ya grande, ¿cierto? Ya muy preparado, no en el método de Egipto y el conocimiento, sino con esa preparación que Dios tuvo con él a través de los años en el desierto. Y ya él diciendo, Señor, no, ¿quién soy yo? Yo no puedo, yo soy tatareto, yo no puedo hablar. Y ahí es cuando el Señor le dice, listo, ya estás preparado. Y entonces el Señor lo va a mandar a hablar con el soberano que había en la tierra, en ese momento que era el faraón. Y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Pues ¿cuál fue la respuesta del faraón? Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Faraón no sabe quién es el Señor. Y hoy nos vamos a enfocar en que el Señor le va a responder al faraón quién es Él. ¿Quién es Él? Hace unos años se volvió viral en redes sociales un peleador de artes marciales mixtas. Se hizo viral porque ellos un día antes de la pelea les hacen como el pesaje oficial y les hacen alguna entrevista. Y a este peleador le preguntaron por su rival. Y cuando le preguntaron por el rival, él dijo, ¿ese quién es? ¿Ese quién es? Arrogantemente dijo, ¿quién es ese? No lo conozco, porque él venía en una racha de victorias, venía muy envalentonado. Seguramente decía, él es el que me tiene que conocer a mí, yo no lo conozco a él. Y ahí en qué pasó. Perdió, perdió. Muy seguramente no se le olvidó el nombre de ese que lo venció después. Ya sabía quién era. Y eso es lo mismo que va a pasar aquí, porque aparentemente está como una guerra entre dos soberanos. Dios, el soberano del cielo y de la tierra, contra Faraón, que es el soberano que está en la tierra. Y todos sabemos quién vence al final, ¿sí o no? Todos sabemos. En primer lugar, entonces, vamos a mirar Éxodo capítulo 11. En primer lugar, el Señor le dice a Faraón, yo soy el que anuncia el porvenir.
Yo soy el que anuncia el porvenir. Solamente Dios es el que ha anunciado a través de toda la historia el futuro, ¿sí o no? ¿Y se ha equivocado? No, nunca. Él es el soberano de los reyes y del cielo y de la tierra. Por ahí hay una canción en estos días que estábamos analizando en una clase, el tema del conflicto social en Colombia, y no solo en Colombia, en Latinoamérica. Rubén Blades, él es un cantante de salsa, pero él tiene muchas canciones que hablan acerca de la realidad social de Colombia y de Latinoamérica. Y él hay una canción que habla acerca del tema de los sicarios, y es el sicario diciendo acerca de la persona que él va a matar. Dice: yo no sé si el tipo es bueno o malo, solo sé que le tocó perder. En el cielo está Dios soberano y en la tierra la orden del cartel. Tremendo, tremendo. Son personas que aunque saben que hay un Dios soberano, pero hacen lo que el soberano de la tierra manda. El cielo y de la tierra manda. Yo soy el que anuncia el porvenir, le responde Dios a Faraón, no con palabras, sino a través de los hechos. Éxodo capítulo 11, el versículo 1 dice: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto. Recordemos que el contexto anterior, los últimos 3 o 4 capítulos hacia atrás, vienen las plagas. Las plagas de Dios en Egipto tienen una particularidad, y es que vienen en lo que en música se conoce como un crescendo, vienen aumentando de nivel, de peligrosidad. ¿Cuál fue la primera? La plaga de sangre. La plaga de sangre era que la sangre del río se vuelve sangre. Y era algo que, aunque era muy delicado, pues era algo que en cierto sentido el faraón, si de pronto ese día sí iba a ir a bañar al Nilo, pues ese día no, vamos y nos bañamos, que yo tengo agüita allá en el palacio. Pero luego fue aumentando, ¿qué? El nivel en cuanto a las plagas, y ya después lo que fue la plaga de piojos. De hecho, la de sangre y la de piojos, dice la escritura que los magos de Egipto las imitaron y lo lograron hacer. Pues, y se ponen a pensar, qué tontos hombre, uno con las aguas bien llenas de sangre, las poquitas limpias, llegan los otros a demostrar que sí se puede y la vuelven sangre también. Qué nivel de tontería, ¿cierto? Y los piojos. Ya luego después las moscas iban aumentando y ya ellos dicen, esto es el dedo de Dios, no podemos hacer absolutamente nada. Y va aumentando la gravedad, que el granizo deja los árboles totalmente deshechos, los cultivos. Luego si queda algún poquito de cosa verde, llega la plaga de langostas y ya acaba con todo lo verde y queda ese país en ruinas prácticamente. Y falta una. Y el Señor dice: después de la cual Él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Faraón venía utilizando, como podríamos decir, un modus operandi de la siguiente manera. En algunas de las plagas, él dice: sí, yo los voy a dejar, después cambia de opinión, no, no van a ir. Y luego va como exigiendo como una prenda de garantía. En una oportunidad les dice: bueno, si ustedes quieren ir, vayan ustedes, déjenme a los niños, pero vayan ustedes. Y él le dice: no, nosotros vamos a ir con nuestros niños también. Vuelve y le cae otra plaga y ya después dice: listo, está bien, quieren llevar a los niños, vayan con los niños, pero déjenme los ganados. Él necesitaba dejar como una prenda de garantía para que ellos regresaran. Y, y ellos le dicen: no, no, nos tenemos que ir todos nosotros con todas nuestras cosas. Y entonces, ya en este momento le dice el Señor: él ya no los va a retener más. Es más, Él los va a echar con la que viene. Una plaga tremenda, hermanos. Dice el versículo 2 y 3, habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Podría uno llegar a pensar que aquí se trata casi que de un robo, pero aquí no, eso no es un robo, porque estas personas llevaban sirviendo como esclavos en esa nación 430 años, dice la escritura.
430 años. Y aquí el Señor, hermanos, nos dice que esto no es un despojo, esto era más bien una remuneración. El Señor sabía todo lo que estaba pasando. Muchas veces, hermanos, a nosotros nos oprimen en algún lugar y nosotros creemos, nadie vio, nadie está viendo nada. Yo no merecía este trato. El Señor sabe todo, el Señor lo conoce todo y en su tiempo Él dará la remuneración correcta, hermanos. Salmo 91 dice el versículo 11 al 14. Salmo precioso escrito por Moisés también. Ellos van a salir de Egipto. Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos se llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, aquí está hablando el Señor, por cuanto ha conocido mi nombre. Y esto es lo que está llegando ya para la nación de Israel. Está llegando el tiempo en el que el Señor va a exaltar a un pueblo que ha pasado tantos años oprimido y va a humillar a un pueblo que los ha estado humillando a ellos por tanto tiempo. El libro de los Salmos, capítulo 75, versículo 7, también nos dice lo siguiente. Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Y esto es lo que va a ocurrir con la nación de Israel. Perdón. Versículos 4 y 15, volviendo allá a Éxodo capítulo 11, dice la Sagrada Escritura. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Hermanos, ¿ustedes creen que en este punto Faraón ya sabía quién era Dios o no? Ya sabía quién era Dios. Ya se le había quitado esa arrogancia de quién es Jehová. En este punto ya estaba viendo la mano del Señor y Dios demostrándole, yo soy el que anuncia el porvenir, porque todo se estaba cumpliendo al pie de la letra. Hermanos, me llama tanto la atención cuando en el versículo dice, el versículo 4, yo saldré por en medio de Egipto. Es el mismo Señor el que sale por la tierra de Egipto hiriendo a los primogénitos. Y es algo bien impactante, amados hermanos, porque ¿saben qué? Dios nos salva Él mismo de sí mismo. Cuando nosotros decimos que somos salvos, hermanos, muchas veces decimos somos salvos de la condenación, somos salvos de Satanás, somos salvos de esto y lo otro, del pecado, y sin duda que lo es, hermanos. Pero en última instancia, ¿quién es el juez supremo? Dios el Señor. Y Él nos salva de Él mismo. Muchas veces tenemos como la tendencia a decir, y en un sentido muy real así lo es, cuando decimos Dios no envía a nadie al infierno, es cada uno el que se va. Tiene mucho de real porque es así, cada uno de nosotros tenemos la capacidad de elegir. Pero hermanos, en el libro de Apocalipsis dice, allá terminando cuando se habla sobre el juicio del trono blanco, dice la escritura que el que no fue escrito en el libro de la vida, ¿qué pasó con ellos? Fue lanzado. No dice ellos mismos se lanzaron, fue lanzado. Dios como juez tiene todo el derecho a hacerlo. Y ojo, no estoy diciendo que hay maldad en Dios, no hay maldad en Dios. Él, como hemos cantado, es santo, santo, santo. Pero Él es un Dios justo, justo. Muchas veces lo hacemos como de pronto, como por tratar de lavar el nombre del Señor. No, el nombre del Señor no hay que lavarlo, ya es santo, es puro, es limpiecísimo. No sé si esa palabra exista.
Pero hermanos, el nombre del Señor no hay que lavarlo, Él es puro, en Él hay santidad. La corrupción es nuestra, dice la Sagrada Escritura. Es como cuando una persona comete un delito y esa persona va a dar a la cárcel por consecuencia de sus actos, ¿sí o no? Pero esa persona no se va para la cárcel y abre la puerta y va y se mete, ¿sí o no que no? Es un juez el que dicta medida de aseguramiento y van y lo meten a la cárcel. Dios nos salva, amados hermanos, Él mismo, de Él mismo. Porque Él dice, yo mismo saldré por en medio de Egipto. Tremendo, hermanos, tremendo. Y este duelo que se viene en Egipto es bien particular. ¿Por qué? Dice el versículo 6. Habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Y es algo tremendo porque en otros pasajes de las Escrituras y cuando esto pasa, dice la Biblia que no había ni siquiera una casa en la que no hubiera un muerto. Y es algo tremendo, hermanos, este duelo tan extraño que ocurrió en la nación, porque uno aprende a valorar las cosas cuando se da cuenta de otras peores. Lamentablemente somos así los seres humanos. Cuando muere un familiar nuestro, es algo muy doloroso. ¿Sí o qué? Sin duda. Pero es de gran bendición cuando por lo menos tenemos la compañía de los hermanos o no. Es una gran bendición. Yo ya he tenido el privilegio de pasar por duelo con ustedes como hermanos y también de acompañar a otros hermanos que están pasando por un duelo. Y aunque hay llanto y aunque hay tristeza, hermanos, también está como ese amor, sentir un abrazo, una palabra de aliento, una oración de otro hermano de la familia, es algo lindo y es algo precioso, es algo en lo que uno encuentra consuelo. Pero imagínense, hermanos, Dios no lo quiera, que el día de hoy se nos muriera cada uno, a todos, un familiar. Hermano, el velorio de mi familiar es mañana a tal hora. Hermano, yo no puedo ir, yo tengo también un velorio a tal y tal hora, se me murió Peranito. Tremendo, tremendo llevar el duelo cada uno de esa manera, solos, porque no podía uno contar como con la compañía del otro, porque él también estaba en su propio duelo. Y ahí es cuando uno valora lo que es la compañía de una persona, cuando uno está pasando por medio de dolor, ¿cierto? Es algo precioso cuando alguien lo acompaña. También pensaba en lo que es por lo menos llorar a un ser querido que muere. Ezequiel, ¿recuerdan Ezequiel? Ezequiel 24. Ezequiel es algo, uy hermanos, yo cada que paso por ese pasaje es tremendo. Yo lloro lo que él no pudo llorar. Dice en Ezequiel capítulo 24, versículo 15 al 18, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. Dios anunciándole, esa mujer tan linda que tú te deleitas mirándola, te la voy a quitar. Y no te la voy a quitar con una enfermedad de manera que tú vayas asimilando la situación, te la voy a quitar de golpe. Tremendo, hermano. Y le dice el Señor, no endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas, reprime el suspirar. Es cuando uno dice, Dios mío, por favor, por lo menos, ay, un suspiro, hermanos. Y encuentra uno como el valor de lo que es un suspiro. No hagas luto de mortuorios, ata tu turbante sobre ti, pon tus zapatos en tus pies, no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Versículo 18, hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Tremendo, hermanos. ¿Y qué hizo él? Y a la mañana hice como me fue mandado. Ella es cuando uno por lo menos valora lo que es, puedo llorar. Porque cuando uno llora, termina de llorar, queda uno livianito, livianito. Tremendo, hermano, estas personas pasar por toda esta situación, esto que se venía sobre Egipto, para que quedara claro quién es el soberano, quién es el que manda. Versículo 7, volviendo allá a Éxodo capítulo 11, hay una protección especial para su pueblo.
Dice, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová se diferencia entre los egipcios y los israelitas. Dios protege a su pueblo, amados hermanos. Y eso es algo que nos debe llenar a nosotros de consuelo. Dios protegió a Israel en su tiempo, Dios protege a la iglesia, nos protege con especial cuidado. El libro de los Salmos, capítulo 125, versículo 2. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Amén. Amén. La protección del Señor con su pueblo es algo bien precioso. No lo vamos a mirar, pero si en sus casas en la tarde quieren como ampliar algo, segundo libro de Reyes capítulo 6, cuando está Eliseo, resulta que el rey de Siria está planeando atacar a Israel, pero resulta que todos los planes que él hacía, el profeta Eliseo le decía al rey, va, no vaya para allá, porque allá le va a caer el rey de Siria. A los días, otra estrategia, y él le avisaba. Entonces el rey de Siria quedó como, ¿aquí qué está pasando? Yo tengo un espía aquí, ¿quién es el que le está avisando al rey de Israel todos los movimientos que yo voy a hacer? Ellos le dicen, no, ninguno de nosotros lo hace, sino que es que allá en Israel hay un profeta que se llama Eliseo, y él le anuncia a su rey todo lo que usted está pensando hasta en la cámara más secreta que haya. Entonces, ¿ustedes creen que cuál fue la reacción de ese rey contra Eliseo? ¿Qué hay que hacer con él? No, hay que eliminar a este señor, ¿cómo así? Van y lo busca un viajado de gente, pero un viajado, y él está con su criado, y el criado está muy asustado. Señor, todo esto está rodeado, todo esto está rodeado. Ahorita hablaron de esto en el discipulado. Qué bonito como el Señor prepara todo. Y resulta que entonces Eliseo ora y le dice, Señor, abre los ojos a este para que él vea. Y resulta que Dios le abrió los ojos. Esa es una muy buena oración que podemos hacer por la gente. Señor, abre los ojos de aquel, de aquel, de aquel, para que pueda ver. Y él miró y aquí que todo estaba rodeado de carros de fuego y de gente. Muchísimos, muchísimos más de los que estaban ahí. Qué precioso, hermanos, qué precioso como el Señor protege a su pueblo. Y como dice la Escritura también, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, en primer lugar, el Señor le dice, yo soy el que anuncia el porvenir. En segundo lugar, yo soy el que dice qué hacer y cómo hacerlo. Porque aquí es donde Dios le va a instituir a su pueblo, a Israel, qué es lo que tienen que hacer para sobrevivir a esta última plaga que se viene. Y es donde vamos a hablar acerca del tema de la Pascua propiamente. Hermanos, cuando hablamos de la Pascua es hablar de, a ver, la Biblia, si pudiéramos decir un resumen, es la historia de la redención. La Biblia es la historia de la redención, del rescate de Dios a la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Pero si quitáramos la obra de Cristo, la más grande obra de redención de las Sagradas Escrituras es esta, que vamos a leer aquí en el capítulo 12 de Éxodo, la Pascua, cuando Dios rescata a su pueblo Israel de Egipto. De hecho, todos los profetas, la gran mayoría, cuando hablan acerca de Dios, dice el Dios que los sacó de Egipto. Porque esta obra que se sigue a continuación, hermanos, el rescate del pueblo de Israel de Egipto, es la obra más grande del Antiguo Testamento en cuanto a la redención se refiere. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 1 y 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Es tan importante, les dice el Señor, lo que vamos a hacer, lo que va a ocurrir aquí, que incluso el calendario se va a empezar a regir a partir de este acto. Es lo que el Señor les está diciendo a su pueblo. Estamos hablando de un evento trascendental, hermanos, en lo que es la historia de Israel, en el Antiguo Testamento, al punto que marca el inicio de su calendario. Y vamos a ver algunos versículos de este capítulo y quiero que prestemos atención al nivel de detalle que Dios tiene para con su pueblo,
con lo que es este acto de la Pascua. El Señor es el que dice qué hacer y cómo hacerlo. Hoy en día el mundo está lleno de religiones y las religiones precisamente lo que le dicen a las personas es qué hacer y cómo hacerlo para ser salvo. Eso lo podríamos resumir que es una religión, ¿sí o qué? ¿Qué hacer y cómo hacerlo para ser salvo? Esas son las religiones del mundo. Pero el Dios soberano ya dijo qué hacer y cómo hacerlo para ser salvos. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hacer? Creer en Él. ¿Cómo hacerlo? Arrepintiéndonos de nuestros pecados y poniendo nuestra fe en Él. Si Él dice qué hacer y cómo hacerlo, ¿por qué buscar otros medios? ¿Por qué buscar otros métodos? Prestemos atención pues al nivel de detalle. Versículos 3 y 4. Dice, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Me parece eso tan bonito como el Señor, como respeta eso ahí. Hay unas personas que comen más, otros que comen menos. Pachito apenas me mira desde por allá. Pachito no tenía necesidad de buscar a alguien más, ¿cierto, Pachito? Conforme a comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Qué bonito, hermanos, como el Señor anuncia esto, pero les dice a ellos con su vecino inmediato. No les dice, no vayan de pronto del de la esquina que usted sepa que come poquitico para que usted le toque más. No, con su vecino inmediato van a tomar entonces un cordero según las familias. Un cordero entonces por una o dos familias. Pero no era cualquier cordero, porque ¿qué sigue diciendo la escritura? Versículo 5, el animal será como sin defecto. Macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, es decir, un cordero o un carnero. Pero tenía que ser un animal sin defecto, amados hermanos. ¿Por qué? Porque todo apuntaba hacia quién, hacia el Señor Jesucristo, hacia el Cordero perfecto. William decía ahorita algo muy cierto, muy real, cuando muchas veces, cuando pensamos que el Señor estaba llevando allá esa obra en la cruz del Calvario, decimos que Él estaba pagando lo que nosotros nos merecíamos. Pero ¿qué hubiera pasado si nosotros vamos y, no, listo, no, Señor, no pague por mí, yo quiero pagar por mí y me voy a someter a lo mismo que se sometió el Señor? De pronto físicamente logramos aguantar con lo que el Señor aguantó, pero no estamos capacitados, no estamos capacitados, porque nosotros sí tenemos mancha, pecado. En cambio él no, amados hermanos, no podíamos morir ni por nosotros mismos, amados hermanos, porque su sangre es pura y la nuestra no. El animal será sin defecto. Hermanos, cuando nosotros entendemos correctamente lo que es la Pascua, es decir, el Pesaj, la fiesta judía, y cuando entendemos lo que es Levítico capítulo 16, el día de la expiación, o para ellos Yom Kippur, cuando entendemos esos símbolos, podemos entender cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesucristo acercarse y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tremendo, ese versículo es preciosísimo, hermanos, por todo el simbolismo que esto acarrea. Y no lo dijo una sola vez, lo dijo dos veces también al siguiente día. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Entonces lo tenían que tomar del día 10, guardarlo hasta el día 14. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Esos días, amados hermanos, son considerados días de preparación, porque ellos hasta el día de hoy preparan también lo que es la Pascua. Y lo que ellos hacen es que examinan a ese cordero durante esos días para que realmente cumpla con el ítem de sin defecto. Entonces durante esos días de pronto lo veían un día bien, después lo llevaban y al siguiente día lo veían caminando como un poquito rengo. Entonces ya sabían que ese cordero no estaba capacitado para eso. No fue lo que pasó, hermanos, con el Señor Jesucristo en su última semana.
En su última semana le cayeron los fariseos, los saduceos, los herodianos, todos tratando de, dice la escritura, de sorprenderlo con alguna palabra. Ellos estaban examinando sin darse cuenta al Cordero. ¿Y qué les tocó hacer después? Les tocó quedarse calladitos porque ese Cordero era y es perfecto, nuestro maravilloso Salvador. Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las puertas en que lo han de comer. Entonces ellos lo que tenían que hacer era coger la sangre de ese cordero y en sus casas pintar lo que eran los dos postes, el dintel de la puerta. Marcar su casa, amados hermanos. En nuestro país, lamentablemente un país afectado por la violencia desde sus inicios, es muy conocido este tema de marcar casas con algún propósito. Grupos paramilitares, grupos guerrilleros, en zonas donde ellos están comandando para amenazar a alguna persona, generalmente van y marcan la casa con alguna cosa, alguna seña, alguna cosa la marcan, pero con el propósito de ir a dañar allá. Tremendo. O en nuestros barrios, aquí en Medellín también se utiliza una marca para vender vicios, es que los tenis viejos los cogían y los lanzaban a los cables de luz, ¿los han visto? Y era para señalar que ahí estaban vendiendo drogas, estupefacientes. Y estas marcas simbolizaban algo muy negativo. Yo una vez ignorantemente también en la casa me dañaron unos tenis y los lancé allá por pato, siendo todo peladito como de 12 años. Y cuando después me di cuenta de eso, ay, me mandaron a tumbar eso de allá. Tremendo, hermanos, y estas marcas simbolizan algo negativo, pero para la nación de Israel esta marca para ellos era ¿qué? Salvación. Para ellos era salvación. La marca de la sangre del Cordero, para ellos es salvación. Colosenses, capítulo 1, versículos 12 al 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Preciosa sangre, amados hermanos, la de nuestro Señor Jesucristo. Sangre preciosísima. Versículo 13, y volviendo a Éxodo capítulo 12, dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Eso significa Pascua, literalmente, pasar por encima. De hecho, en inglés es, cuando dicen Pascua, dicen Passover. Y Passover en inglés es pasar por encima. Eso es lo que es la Pascua. Cuando el Señor veía la sangre en las casas y pasaba por encima y no hería al primogénito que estuviera allá. Y presten atención mucho más al detalle que aparece en el versículo 8. Dice, y aquella noche comerán la carne, ojo a esto, asada al fuego. En el versículo 9 dice, ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. El Señor les dice, ese cordero ustedes lo tienen que asar. Señor, no tengo asador, ¿será que lo puedo poner a hervir? No. Señor, ¿será que me lo puedo comer crudo? No. Asado. Dice el Señor, debe ser asado. Asado veíamos en la última oportunidad, pues asado no, sobre el fuego, hablábamos en la última oportunidad, lo que simboliza el fuego en las escrituras, simboliza varias cosas. La presencia de Dios, por ejemplo, cuando en la zarza ardiente está ahí Dios hablándole en medio de fuego a Moisés. También simbolizaba la respuesta hacia algún sacrificio cuando Manoa va a ofrecerle un sacrificio a Dios porque él le anuncia el nacimiento de Sansón, que él le ofrece el sacrificio y dice la Biblia que descendió fuego y luego el ángel del Señor subió también en ese fuego. Pero también el fuego en la escritura significa juicio. Juicio significa el Señor.
descendía fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra, descendía fuego del cielo sobre los enemigos de Israel. El fuego significa entonces juicio. De ahí que también Isaac, cuando iba con su padre, le dice, aquí llevamos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El fuego significa juicio y ese fuego debía caer directamente sobre ese cordero. ¿El juicio de Dios cayó sobre nuestro Señor Jesucristo, sí o no? Cayó el juicio de Dios sobre él. El fuego sobre él. No era con nada hervido, cocinado, nada por el estilo. Debía ser asado. Asado. Fuego significa entonces eso, prueba, juicio, presencia de Dios. ¿Qué más sigue diciendo el versículo 8? Y panes sin levadura. Panes sin levadura. También sabemos, amados hermanos, lo que simboliza la levadura en las Sagradas Escrituras, que simboliza pecado, simboliza engaño. Hace poquito voy a comprar un pan, los panes de hoy les echan mucha levadura, ¿cierto? Un pan enorme, hermano, enorme. Yo todo contento, me voy a comer un pedazo y ya con esto quedo arreglado. Pues voy a partirlo y eso quedó con un huecote, ¿cierto? Porque claro, esos panes se inflan. Eso simboliza la levadura, engaño, pecado. Ellos debían consumir estos panes sin levadura, simbolizando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo sin pecado, sin mancha. El único que nunca pecó. Primera a los Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Ya le está hablando Pablo a los creyentes, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, sino con la levadura de malicia, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, que esto significa ¿qué? Sinceridad y verdad. Miren pues el detalle cuando Dios les dice cómo debían consumir la Pascua. Y el otro detalle es el que menciona ahorita la hermana. Dice que con hierbas ¿qué? Amargas, con hierbas amargas. La amargura simboliza maldición, no lo vamos a mirar, pero en Números capítulo 5, cuando el hombre tenía celos de su esposa, cuando él pensaba que su esposa la estaba engañando, él la llevaba al sumo sacerdote, el sumo sacerdote preparaba un menjurje, unas aguas amargas, las hacía tomar a ella, y si ella había pecado, esto acarreaba maldición. Entonces la amargura está ligada a lo que es la maldición. Y hermanos, lo que quería el Señor, cuando ellos recordaban, cuando estaban comiendo este plato delicioso, un cordero asado, también ese poco de amargura les recordaba la amargura de la esclavitud. Cuando nuestro hermano, qué bonito el ejercicio que hizo hoy ahorita a la hora de la Santa Cena, que nos examináramos, que nos preguntáramos por qué estamos aquí. Es un ejercicio muy, muy bonito. Y el hermano nos exhortaba a hacerlo con gozo, y sin duda que lo es. Pero también está ese componente amargo de pensar en lo que fue el precio que tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo por nosotros, ¿cierto? En la cena están como esos dos componentes. Reflexión, solemnidad, pensar en el dolor y la muerte del Señor Jesucristo, pero también el gozo del triunfo y de la resurrección del Señor Jesucristo. Qué detalle, hermanos, qué detalle. Versículo 28, ahí en Éxodo. Y los hijos de Israel fueron e hicieron ¿qué? Puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Nosotros, amados hermanos, debemos hacer puntualmente lo que el Señor nos manda. Puntualmente. Porque si nosotros dejamos de hacer algo por ahí por creernos más listos, más inteligentes que Dios, nosotros somos los que vamos a sufrir las consecuencias. En primer lugar, entonces le dice el Señor, yo soy el que anuncia el porvenir. En segundo lugar, yo soy el que dice qué hacer y cómo hacerlo. Y en tercer lugar, yo soy el que elige cómo ser conmemorado. Yo soy el que elige cómo ser conmemorado. Y aquí el Señor le instituye a los judíos lo que es la fiesta del Pesaj, la Pascua judía para ellos. Hermanos, algunos de ustedes lo han estudiado, pero ellos lo hacen con mucho detalle lo que es esta fiesta.
Ellos para celebrar la Pascua se empiezan a preparar una semana antes. Buscan por toda la casa que no hayan vestigios de levadura. Limpian muy bien la casa. Y luego a la hora de la cena llevan como 14 pasos que cumplen al pie de la letra. Cantan incluso los salmos aleluya y todo esto. Y es algo, una fiesta bien preciosa. Y el más pequeñito de la casa generalmente le pregunta al padre, ¿por qué hacemos esto? Y él le responde contándole la historia de la redención de Israel, de la nación de Egipto. Ahí dice en el versículo 14, ahí en el mismo Éxodo 12, este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Dios les instituye entonces lo que es la Pascua. Hermanos, pero nosotros sabemos que ese mismo yo soy del Antiguo Testamento es quien en el Nuevo, nuestro Señor Jesucristo, el gran yo soy, nuestro Señor. Y nuestro Señor también eligió cómo ser conmemorado. Y por eso les decía que el Señor es como acomoda todo de precioso por la apertura de mi hermano Reyes, que estaba como tan encaminada a lo que es y a que valoremos lo que es la Santa Cena, hermanos. A que la valoremos. A que realmente no caigamos en el error de pensar, esto es la repetición de la repetidera. No, hermanos, no. El hermano nos exhortaba a eso y el Señor le reitera en este momento también. No lo hagamos por cumplir, no lo hagamos porque tocó, porque no tenía nada más que hacer. Hagámoslo, hermanos míos, con amor al Señor y con gratitud. Lucas capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id preparando la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decía al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él los mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Él envió a Pedro y a Juan, que eran los que, por decirlo así, más confianza tenía él, les encarga esta misión a ellos. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y mire qué preciosura este versículo 15. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y yo anteriormente, empezando en los caminos del Señor, yo pensaba, pero el Señor, ¿cómo va a desear una cena de compañerismo con ellos sabiendo lo que vendría después? Uno no podría ni siquiera pensar en eso. Hoy en día las personas que les dictan la pena de muerte les conceden como una última comida, pero uno no se pasa toda la vida cuando va a una pena de muerte, uy, yo qué voy a pedir en esa última comida que voy a tener yo, no. El Señor sí anhelaba este momento, hermanos, tan precioso el Señor, porque el Señor les va a dar a ellos la explicación correcta de lo que esa Pascua significaba y les va a mostrar a ellos que esa Pascua era un cuadro de lo que Él iba a hacer por nosotros los pecadores. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Amados hermanos, el Dios soberano sabe que nosotros los seres humanos tenemos una tendencia y es la tendencia a olvidar lo bueno que se hace por nosotros. Porque olvidamos lo bueno, pero lo malo, eso sí lo cargamos hasta el día de la muerte. Este peranito, cuando yo estaba en el colegio, le pedí gaseosita y no me dio.
Las cosas malas no se nos olvidan, ¿sí o qué? Pero alguien hace algo bueno por nosotros, inmediatamente se nos olvida. De ahí que el Señor le instituyera la Pascua a Israel. Cada año celebren esto. Y luego nuestro Señor Jesucristo a la iglesia les dice, hagan esto en memoria de mí, lo que nosotros hacemos cada 8 días. No tenemos un mandamiento que el Señor diga, háganlo cada 8 días. No, nosotros lo hacemos cada 8 días por el ejemplo apostólico, Hechos 27, que reunió a los discípulos cada primer día de la semana para partir el pan. Nosotros seguimos ese ejemplo apostólico, pero el Señor no dijo cuánto había que hacerlo. Pero ojalá lo pudiéramos hacer hasta todos los días, hermanos. Qué rico que nos pudiéramos reunir todos los días y hacer memoria de Él, a exaltarlo, a darle gracias por lo que Él hizo por nosotros. Y sigue diciendo, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. El Señor soberano pone en orden entonces todas las cosas. Y nosotros, amados hermanos, debemos tener mucha gratitud y un gran honor cuando estemos comiendo ese pan y tomando esa copa, recordándolo a Él por lo que Él hizo por nuestros pecados. Volviendo allá a Éxodo, vamos a ver que el soberano, el verdadero soberano, es el que triunfa al final. Versículo 51 de Éxodo capítulo 12. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. ¿Recuerdan qué fue lo que dijo Faraón allá empezando? ¿Quién es Jehová? Y después, ¿qué dijo? Tampoco dejaré ir a Egipto. ¿Quién ganó? El Señor Todopoderoso. El Señor ganó. En aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Amados hermanos, el soberano triunfa al final. En Apocalipsis capítulo 13, ya para terminar, se nos habla de las dos bestias. No lo vamos a mirar, pero hago un ejercicio en la casa. Subraye cada que aparezca una frase como se le dio autoridad. O otra frase que dice ahí es se le permitió. Se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y por ahí reitera varias veces, se le permitió. Siempre dejándonos en claro que aunque aparentemente este rey, esta persona que va a tener el gobierno del mundo durante un tiempo y que aparentemente va a ser el soberano del mundo, tiene un soberano por encima de él. Tiene un soberano por encima de él. Salmo 68. Hermanos, la palabra de Dios dice que Dios cabalga sobre los cielos. Dios cabalga sobre la historia. Él siempre ha estado en control de todo. Mire lo que dice el Salmo, no te he dicho el versículo, ¿cierto? Salmo 68, versículo 4. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. ¿Exaltad a quién? Al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre, alegraos delante de él. Y versículo 33, ahí en ese mismo. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos. Hermano, esto significa soberanía. Soberanía. Dios cabalgando a través de toda la historia. El caballo simboliza poder. De ahí que ellos se quedaran tan asombrados cuando el Señor Jesucristo entra a Jerusalén, ¿en qué? En un burrito, porque el caballo es el que simboliza poder. Vea, hermanos, yo he tenido la oportunidad de ver entradas maravillosas en la vida. Una vez en el estadio, cuando salía el equipo de fútbol y entra el equipo a la cancha, o salía, se le llamaba salida también, salía el equipo a la cancha y todo el estadio lanzando bengalas y lanzando papeles, y eso es una salida, uno queda impactado, hermano, uno le pone la piel de gallina. Hay cantantes que también hacen su entrada y yo recuerdo una vez que vi un video de Daddy Yankee bajando en una jaula con un tigre y él cantando y todo el mundo, ¡ah! Porque son entradas que llaman la atención. O en los 15 llega la muchacha en un Lamborghini y todo el mundo, ¡uh!
Hermanos, pero la entrada más brutal, más espectacular de la historia está por suceder. Y es la entrada de Cristo a la tierra. El caballo tiene una imponencia que no le iguala nada, no le iguala un Ferrari nada. Un caballo, hermano, tiene una impotencia tremenda. Y vamos a leerla para terminar, Apocalipsis 19, versículo 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Estamos hablando de Cristo el Señor, no hay dudas de eso. Y los ejércitos celestiales, esto es una cosa espectacular, hermano, se me pone la piel de gallina. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, nosotros vamos a venir con él. Si no sabe montar a caballo, vaya aprendiendo. Vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, no por nuestros propios méritos, sino por su sangre preciosa que nos lavó, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Leamos este juntos, por favor, amados hermanos. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. A él sea la gloria, por siempre jamás. Padre Celestial, muchas gracias, Señor Omnipotente.